Influencia del barroco en todas las artes, presentado por Juliana Silva, Tatiana Saavedra y Carolina Vélez. Literatura en el barroco. En el siglo XVI se observaron en el Imperio español unos síntomas debido a la crisis que se estaba viviendo y los cuales se reflejaron en varios aspectos, por lo que en la sociedad y la economía se ve que debido a la quiebra inevitable del Estado por los gastos excesivos en guerras, pérdidas de soldados y territorios, la población empieza a sumergirse en la delincuencia y la mendicidad. También la ideología de las personas cambia en cuanto a que el optimismo y confianza que tenía el ser humano, y lo cual se venía cultivando desde la época del Renacimiento, se ve opacado por pensamientos de angustia y de reflexiones del paso fugaz de la. Esto se ve reflejado en las obras de los autores literarios de la época, en las cuales se ve el interés de la Iglesia, por lo que se retoman ideologías propias de la Edad Media. Sin embargo, este siglo fue denominado siglo de oro porque fue de gran importancia para las artes, en especial de la cultura española. Escuelas literarias importantes del barroco fueron el culteranismo y el conceptismo. El culteranismo buscaba crear un mundo lleno de belleza por medio de un lenguaje complicado, culto, que estaba lleno de metáforas, de mitología e hiperbatos. En cambio, el conceptismo tenía como principal representante a Quevedo y estaba lleno de acertijos, juegos de ingenio, juegos de palabras, entre otros. Entre la poesía barroca destaca como personaje Luis de Góngora. Esto del culteranismo estuvo tan involucrado hasta el punto que se le llega a llamar gongorismo. En sus obras se pueden ver poemas populares de romanceo, sonetos de tema amoroso, mitológicos, de reflexión acerca de la vida o burlescos, o también se pueden ver poemas mayores que se destacan por seguir las fábulas de Polifemo y Galatea. Por otro lado está Francisco de Quevedo, que tiene como caracterización en su poesía el ingenio, juegos de palabras y emociones. Se destaca por sus sonetos en los que se puede ver poesía amorosa, poesía filosófica, poesía satírica y burlesca. También podemos encontrar a Lope de Vega, el cual recuperaba temas y poemas populares que se encontraban en sus obras de teatro. En la prosa del barroco podemos encontrar tres tipos de novela. La novela idealista, la cual tuvo menos éxito que en el siglo anterior a lo que estamos mencionando. Después está la novela cortesana, la cual se puede definir como colecciones de novelas cortas. Y por último, la novela picaresca, el cual fue el género más destacable del movimiento barroco y el cual se destaca la obra del Buscón de Francisco de Quevedo. El teatro barroco. Dentro del teatro barroco se pueden ver dos géneros: la comedia nacional, la cual fue utilizada por las clases dominantes para difundir su ideología y se caracterizaba por mezclar elementos cómicos y trágicos, y también por sus temáticas de amor, religión, mitología, historia y honra. El teatro religioso, el cual se ha caracterizado por tener obras más abstractas, con un único acto y personajes que representan el bien, el mal, entre otros. En la danza barroca, la aristocracia solía organizar festividades por todo y en las cuales siempre se encontraba presentes la música y la danza. En un principio eran las mismas danzas que se veían en el Renacimiento, pero a partir del año 1600 llegó la reconocida danza denominada el minué, entre las cuales se pueden encontrar las siguientes. El primero era el ballet de cour, obra teatral bailada en la que al final comenzaba un gran ballet en el que participaba el rey. Este se mezclaba con el canto y la danza. También se pueden encontrar la allemanda, que se caracterizaba por ser una danza calmada, y la curante, que al contrario de la primera, se caracterizaba por ser una danza rápida. También se pueden encontrar otras danzas como el burré, la chacona, la zarabanda y por último la giga. La música barroca. Esta se caracterizaba por tener el contraste en su interpretación e instrumentos. Desde esta época se comenzó a hablar de melodía y armonía como conocimiento teórico, y se caracterizaba por el constante uso del bajo continuo, hasta el punto que se denominó la edad del bajo continuo a finales del barroco. Como principal representante tenemos a Luis de Góngora, quien fue un poeta español, que en su testamento hace referencia a su obra en prosa y en verso, aunque no se ha hallado ningún escrito en prosa, salvo las 124 cartas que conforman su epistolario, testimonio valiosísimo de su tiempo. El estilo gongorino es sin duda muy personal, lo cual no es óbice para que sea considerado como una magnífica muestra del culteranismo barroco. Por otro lado está Pedro Calderón de la Barca, quien fue un dramaturgo español.
Calderón pone en juego menor número de personajes y los centra en torno al protagonista, de manera que la obra tiene un centro de gravedad claro, un eje en torno al cual giran todos los elementos secundarios, lo que refuerza la intensidad dramática. También está Miguel de Cervantes. Don Quijote de la Mancha ha sido unánimemente definido como la obra cumbre de la literatura universal y una de las máximas creaciones del ingenio humano. Considerado asimismo el arranque de la novela moderna y concebido inicialmente por Cervantes como una parodia de los libros caballerías. Después está Antonio Vivaldi, compositor y violinista italiano cuya abundante obra concertista ejerció una influencia determinante en la evolución histórica que llevó al afianzamiento de la sinfonía. También era considerado un autor prolífico. De la producción de Vivaldi abarca no solo el género concertante, sino también abundante música de cámara, vocal y operística. Por otro lado está Johann Sebastian Bach, compositor alemán, quien era considerado por muchos como el más grande compositor de todos los tiempos. Johann Sebastian Bach nació en el seno de una dinastía de músicos e intérpretes que desempeñó un papel determinante en la música alemana durante cerca de 2 siglos y cuya primera mención documentada se remonta a 1561. Y por último, Friedrich von Schiller, escritor, filósofo e historiador alemán, considerado el mejor dramaturgo de la historia de la escena alemana. Su obra más lograda es la trilogía en verso Wallenstein de 1776 a 1799, un drama en el cual los acontecimientos históricos adquieren una dimensión ideológica en los personajes que los protagonizan. Escuela veneciana. Esta escuela se desarrolló con relativa independencia respecto a las tendencias dominantes en otros lugares. Las características de Venecia, cosmopolita, acaudalada y volcada al intercambio, fueron un factor determinante. Sus particularidades urbanas y su belleza arquitectónica fueron asimismo parámetros centrales de los intereses estéticos de la escuela, que pintaron y evocaron sus espacios en varias de sus obras. Fue asimismo determinante la relativa tranquilidad de la ciudad, pues la Serenísima República no padeció confrontaciones, como las luchas internas de Florencia, y gozó de una sólida independencia hasta los tiempos napoleónicos.